¿Qué quieres que te diga, bro? Tenemos un video de Memovisión que dice el problema de Tolkien con Dune. El problema de Tolkien con Dune. Nunca he leído absolutamente nada de Dune, bro. Pero bueno, es Memovisión, vamos a ver qué dice. Es un hecho poco conocido que el autor de El Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien, tenía una opinión muy negativa sobre el trabajo de Walt Disney, al punto que al vender los derechos cinematográficos de sus libros, firmó una cláusula para impedir que Disney o cualquiera de sus empresas estuviera involucrada de manera alguna con estas futuras adaptaciones. ¿HBO le pertenece a Disney? No. Y ya más de 50 años después de la muerte del autor británico, sus herederos han respetado este deseo. ¿Pero por qué? ¿Qué tenían las producciones de Walt Lo que pasa que... Pasa que quería que Legolas fuera rubio, bro. Disney que le causaban tanto desagrado a Tolkien? Y ya que estamos aquí, ¿por qué no hablamos también de Dune, la obra magna de Frank Herbert y uno de los pilares de la ciencia ficción? Spoilers, tampoco era buena. Podemos saber la opinión de Tolkien sobre Disney y muchos otros temas gracias a la extensa correspondencia que sostuvo el autor con diferentes personas a lo largo de su vida. Cartas que fueron conservadas, catalogadas y publicadas en antologías por sus herederos, en particular por su hijo Christopher Tolkien. De hecho, muchas de las obras que explican el contexto y el lore de la Tierra Media se las debemos a Christopher Tolkien. El primer indicio que tenemos del desagrado de Tolkien hacia Disney la tenemos ya en el año de 1937, poco antes de la publicación de la primera edición del Hobbit, cuando sus editores informaron al autor que los dibujos están en el horno. Una destacada firma de editores estadounidenses tenían interés en publicar su libro en los Estados Unidos y que tenían a un buen artista yankee para encargarse de las ilustraciones. En aquel momento, sin saber si tendría tiempo para hacer personalmente estos dibujos, Tolkien aceptó la oferta, siempre y cuando todo lo que ¿Y los dibujos eran de Disney? hicieran no estuviera relacionado en nada con Walt Disney. Oh, vale. Puede ser aconsejable, en lugar de perder el interés estadounidense, dejar que los estadounidenses hagan lo que les parezca bueno, siempre que sea posible. Me gustaría agregar, vetar cualquier cosa de o influenciada por los estudios de Disney, cuyas obras odio sinceramente. Pasa que Tolkien viajó al futuro y vio lo que iba a hacer Disney y dijo... Opinión que se mantendría hasta el final de sus días. A ver, ahora mismo 2025 banco, Una carta datada en 1965, el autor británico dejó escrito que ni él ni sus editores darían jamás permiso a Walt Disney para adaptar alguna de sus novelas a la gran pantalla. Una de las cartas el tipo vio el futuro, era un visionario. más esclarecedoras Respetar, no lo sé. Preguntémosle al tataranieto de Tolkien si respeta la obra. sobre la materia la escribiría Tolkien en 1964, dirigida a J.L. Curry, en la cual expondría su opinión sobre Blancanieves y los 7 enanitos, la primera película animada de la historia y una de las obras cumbres de Walt Disney. Reconozco su talento, pero siempre me ha parecido irremediablemente corrompido. Aunque en la mayoría de las imágenes que proceden de sus estudios hay pasajes admirables o encantadores, el efecto de todos ellos es para mí desagradable. Algunos me han dado náuseas. No le gustaban las películas de Disney. Y poco antes de morir, Tolkien vendería los derechos de El Hobbit y El Señor de los Anillos a United Artists. Y ya en ese momento dejó en claro que bajo El primer hater, ¿no? ningún concepto Disney Animation Studio podría estar involucrada en las futuras adaptaciones de su obra. Y es precisamente a United Qué buena es la película de Tarzán, cabrón. No, venga, qué película más hermosa, hermano. Artists a quien debemos la adaptación del Señor de los Anillos en versión animada. Con todos los antecedentes en su lugar, nos podemos preguntar ya: ¿por qué Tolkien tenía tal desagrado por las producciones animadas de Walt? Espérate. Dame un chance. Dame un chance rápido, dame un chance rápido. Dame un chance rápido. Dame un chance rápido. No sé por qué me salió esa canción. Popió esa canción de la nada. No sé por qué se dio play. Disney. Para llegar a una respuesta en concreto, tenemos que indagar la materia que vincula a ambos creativos, el folclore europeo en general y los cuentos de hada en particular. Si viste este video sobre los comienzos de Disney, te darás cuenta que él debe gran parte de su éxito a los cortos animados que publicó en los años 20 y 30,
que adaptaban los cuentos de hadas Son viejos como su puta madre. clásicos como Alicia en el País de las Maravillas o Los Tres Cerditos. Si conoces el meme de la versión gore de La Sirenita, sabrás Sí. que los cuentos de hadas Que Andersen era un poco esquizofrénico. clásicos eran muchísimo más siniestros, muchísimo más violentos La y escritura alemana era un poco rocambolesca. macabros de lo que las versiones de La Casa del Ratón nos dan a entender. Abusan de la Bella Durmiente, el cazador le abre las tripas al lobo feroz y Y sí. Pinocho es un pedacito de mierda en el cuento original. Ya en la película es un trozo de mierda, pero en el cuento original es peor todavía, Pinocho. Pinocho es un cabrón. Y en la película te lo blanquean un poco y aún así en la película el tipo es un cabrón. Pero las versiones de Disney Pero- son muchísimo más luminosas, por no decir que sus adaptaciones solo toman las partes más representativas de los cuentos de hadas originales para hacerlos atractivos a los niños, junto con las morisquetes y la comedia física Y en el cuento original de Aladino había, de las mil y una noches, creo que habían dos genios, era una taja loca ahí. características de la época de la animación de manguera de goma. Tomemos en cuenta ¿Esos eran los músicos de Bremen? No sé qué era eso. que si bien El Hobbit es un libro de corte más bien infantil, con comedias y acertijos y juegos de palabras, no deja de contar una historia con violencia y varias escenas que rozan el terror. Y ya El Señor de los Anillos es una epopeya que resalta por la épica y su contenido cuasi mitológico. Así que es natural que estas adaptaciones edulcoradas e infantiles en el mal sentido de la palabra, que buscan agradar a las grandes audiencias, aunque en el proceso desvirtúan o desvanecen el significado de las versiones originales, no fueran del todo del agrado de Tolkien. Ya me dieron ganas de ver las películas de Señor de los Anillos, bro. Quien dedicó Pero son muy largas, son como 12 horas entre las tres, una locura. ¿No? buena Y ya si te metes la versión extendida estamos en el horno. parte de su vida Se le fue de las manos. al estudio y a la preservación de este folclore, opinión que expresó en un ensayo dedicado a los cuentos de hadas. Es cierto que en los últimos tiempos se suelen Barra, olvídelo. No existe. escribir o adaptar cuentos de hadas para niños. Pero también puede serlo la música, el verso, las novelas, la historia o los manuales científicos. Es un proceso peligroso, incluso cuando es necesario. De la misma manera, una hermosa mesa, un buen cuadro o una máquina útil, como un Y si mejor ponemos los 30 dados acojonantes que le hizo J. Ulen. Puede ser. Puede ser. microscopio, quedarían desfigurados o rotos si se los dejara desatendidos durante mucho tiempo en un salón de clases. Los cuentos de hadas desterrados de esta manera, separados de un arte adulto pleno, terminarían arruinados. De hecho, en la medida en que han sido desterrados, han quedado arruinados. Texto que esclarece que la aprehensión de Tolkien hacia Disney no surge de una opinión personal o a razones superficiales, sino que viene de una inquietud intelectual de ver cómo estas nuevas adaptaciones producidas para el consumo masivo podrían estar desvirtuando el origen y el significado de los cuentos de hadas originales, y tal vez del miedo que estas nuevas versiones fueran a reemplazar en el inconsciente colectivo a los originales, algo Pasa que Tolkien sabía que a la gente no le gustaba leer. que no está demasiado lejos de la realidad. Quiero decir, ¿cuántas personas conocen el cuento de hadas de La Reina del Hielo? Quizás no muchas, pero todos tenemos muy presente la adaptación de Disney de este cuento, que vendrían a ser Frozen y Frozen 2, dos de las películas animadas más taquilleras de todos los tiempos. Pero Tolkien no tenía reparo solo con quienes adaptaron el trabajo de otros escritores, sino también que ventilaba su opinión sobre otros autores contemporáneos. Lo curioso es que, por lo menos de forma tangencial, la historia de Dune está marcada por la intervención de Tolkien. Entre 1964 y 65, Frank Herbert escribió El mundo de Dune, que publicó en Te lo juro que no he leído nada de Dune. Capítulos Me en la- dan ganas de leerlo porque todo el mundo me lo está vendiendo. la revista de ciencia ficción Analog. Ante la buena recepción del público, O sea, no te gusta que blanqueen la historia, no le gustaba que blanqueen la historia original. Y bueno, sí, ¿no? Pierde un poco la en esencia. la misma revista también vería la luz El Profeta de Dune. Estos dos textos a la larga se fusionarían para construir la Dune original, la primera novela de la saga de ciencia ficción de Frank Herbert, origen que incluso se puede intuir en la estructura misma del libro, ya que Dune está compuesto por 3 volúmenes: Dune, Ok. Muad'Dib y El Profeta. Pero la obra no llamó la atención de las editoriales. De hecho, fue rechazada por más de 20 sellos antes de cerrar un contrato con Chilton Books, la cual Coño. se dedicaba a la no ficción y de hecho era conocida por sus manuales de mecánica. Es más, la única razón por la cual Dune
tal como la conocemos, vio la luz fue porque el editor de Chilton para ese entonces era Sterling Lanier. Este era un autor de ciencia ficción como Herbert, y ya desde que la novela saliera en Analog, él le habría ofrecido publicar el texto completo en su editorial. Lo curioso del caso es que Lanier también era muy amigo de Tolkien. De hecho, compartieron correspondencia durante Si tengo que estuviera vivo, odiaría a los zurdos muchísimo. ¿Y sí? por lo menos 10 años. Tal era su vínculo que Lanier le enviaría una Sí, el tipo fue a la guerra, bro. Combatió contra los nazis. Claro que odia a los zurdos. O sea, por favor. copia de Dune a Tolkien tras su publicación en 1965. Aunque las ventas de la novela en su primer año fueron más bien pobres, al punto de que despidieron a Odiaba tanto a los zurdos que fue a pelear contra ellos en la guerra, ¿no? Lanier de Chilton, con el paso de los años se ganaría el reconocimiento que Tolkien, se no odio a los zurdos, pero merecía. Ganaría los premios Nebula y Hugo, los dos premios más prestigiosos de la ciencia ficción, y se volvería en uno de los libros más vendidos de la historia. Volviendo a Tolkien, en una carta a su amigo John Bush en 1966, Tolkien daría su opinión sobre la obra de Herbert. Es imposible que un autor que sigue escribiendo sea justo con otro autor que trabaja en la misma línea. Al menos a mí me lo parece. De hecho, Dune me desagrada con cierta intensidad, y en ese desafortunado caso lo mejor y más justo para otro autor es guardar silencio y negarse a hacer comentarios. claro, Lo interesante del no quería funarlo. desagrado de Tolkien hacia la obra de Herbert es que se puede explicar por muchos factores que nacen A mí no me desagrada todo supremacía, pero de un punto en común: la inmensa brecha generacional que separa a ambos autores, y al hecho de que Dune es todo lo opuesto de lo que quiso plasmar Tolkien en El Señor de los Anillos. Si bien es cierto explícate. que La Comunidad del Anillo sería publicada en 1954, solo 12 años antes de Dune, la primera edición del Hobbit se remonta a 1937. Casi 30 años de diferencia con la novela de Herbert. Brecha generacional tan grande que llevó a coincidencias graciosas como que Tolkien fue veterano de la Primera Guerra Mundial, Bueno, la primera. mientras que Herbert lo fue de la Segunda. Y Ah, vale. Flashé. Era en la primera. tal vez sea este último elemento el que nos permita entender el origen de las discrepancias en la concepción Igual hubiera pegado contra los nazis en la segunda. de muchos temas que tenían ambos autores. Los horrores de la Primera Guerra Moderna a gran escala llevó a Tolkien a crear todo un discurso a favor de las formas de vida más tradicional y a ir en contra de la industrialización. Por eso es que los elfos y los hobbits están en contacto con la naturaleza y usan técnicas artesanales, Oh, no. Tolkien era romanticista. Carambola. mientras que los orcos tienen líneas de montaje, producción en masa y depredan bosques enteros para mover la maquinaria de la guerra. Tal vez sea por esto o por su carácter y formación que Tolkien tuviera un fuerte sentido moralista y una mentalidad más bien conservadora. No olvidemos que El Señor de los Anillos es una historia con una visión dicotómica muy marcada. Los buenos son héroes cargados de virtudes, mientras que los malos son los peores Es muy maniqueísta. villanos que pueden existir, y la frontera entre ambos bandos El tipo no quería blanquear a los orcos. Pasa que no quería blanquear a los orcos. está muy marcada. La obra de Tolkien, si bien carece Eso también es muy cristiano, aparte de Tolkien, ¿no? de matices, su ambición radica en su fuerte mensaje moralizante, de celebración de la bondad y de la gallardía y de la De la bondad. nobleza del espíritu. ¿Dijo de la bondad o de la bondad? Mensaje moralizante, de celebración de la bondad Dijo la bondad. y de la gallardía y de la nobleza del espíritu. Una visión simple pero optimista, mientras que Frank Herbert tuvo que crecer en un mundo en el que la propaganda Celebra la monda. llevó al poder a figuras carismáticas que cometieron todo tipo de atrocidades. Claro, cada uno fue marcado por lo que vivió, ¿no? Razón por la cual Dune muestra un escepticismo y un miedo terrible ante las figuras de autoridad, en particular a las de naturaleza mesiánica. Además, Frank Herbert veía a ¿Será por los líderes zurdos que rompieron su mundo? la religión como una herramienta de manipulación de masa. Mientras que para Tolkien, un católico creyente, las enseñanzas de la iglesia tienen un valor capitular en su obra. Como si se tratase de una parábola cristiana, el viaje de Frodo al Monte del Destino es una metáfora de la lucha Claro. contra la tentación en el sentido más ¿Verdad que sí, amplio de la palabra. Un tema muy católico. Tan cristiano era Tolkien que no solo convirtió a su amigo C.S. Lewis a la religión de Cristo, Fua. Lo curó, bro. sino que además influyó en él para convertir a Crónicas de Narnia C.S. Lewis es el de Crónicas de Narnia, el de Carta del Diablo a su sobrino, ¿no? en una apología a la fe del robot del futuro. ¿O es que no te habías dado cuenta de que Aslan es básicamente Jesucristo furro? En su mundo tengo otro nombre.
Deben aprender a conocerme por él. Y para sumar a todo lo anterior, tenemos que tomar en cuenta que Tolkien era lingüista y filólogo, así que el lenguaje lo era todo para él. Mientras que Herbert es muy elogiado Pasa que seguro que Herbert era protestante. por la profundidad temática de su obra, pero no por la calidad de su prosa. Así que es de lo más natural que alguien ya entrado en el ocaso de su vida, como era Tolkien en el 65, no tuviera en buena estima un libro que denosta todas sus creencias religiosas, contradice todo lo que él ha defendido a lo largo de su carrera y que de paso tampoco es que esté tan bien escrito. En resumidas cuentas, Tolkien odiaba al hippie mugroso de Frank Herbert porque Dune es el antiseñor de los anillos. Y si quieres saber más de Dune, te dejo por aquí este video en el que hablo de la cronología clásica de la saga. Antes No, ya no más spam. de que viniera su hijo, tomara los derechos y se pusiera a inventar cosas raras. Y sin más que decir, nos vemos. Chao, chao. Vaya con Dios, mi rey. Cuídense por ahí. Tenemos el video de... Claro, está un poco ahí en las antípodas ideológicas del loco, ¿no? Está bien. En nuestro mundo se llama Milei, el león viva la libertad, carajo, terrible. Era su contraparte. Vamos a ver el de la comunidad española estar día con el nuevo Batman azteca.